Muy buenas tardes o buenos días, mis amados hermanos y amigos que sintonizan este programa de la clase de escatología apocalíptica. Damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente dar inicio a estas clases ya por a través del canal de YouTube y pasarlo por Facebook. Espero que estas van a estar grabadas para cualquier medio de información o televisivo. Si ustedes hay algún canal que quiera pasar este programa, pues solo me lo hace saber y con gusto páselo, puesto esta es la palabra de Dios y esto tiene que ir, correr por todo el mundo. Vamos a tratar de explicar el libro de Apocalipsis a través de muchos programas, pues son más de 180 horas que vamos a grabar acerca de escatología apocalíptica y espero que todos los hermanos que inicien este estudio lo inicien pero lo terminen, para terminarlo para que haya un conocimiento más amplio acerca de Apocalipsis y no solo de Apocalipsis. La Biblia, tener una, un panorama o tener una cosmovisión bíblica completa para poderle estudiar o poder entender Apocalipsis, tenemos que pasearnos prácticamente por toda la Biblia. Vamos a tener que ver Génesis, vamos a tener que ver Daniel, vamos a tener que ver Levítico, vamos a tener para cuestión de los sacerdocios, vamos a tener que ver a muchos libros de profetas mayores, de profetas menores, Ezequiel, Daniel, Isaías, luego Malaquías, Joel, hasta unos de Jonás, ¿verdad? Algunos libros, tenemos que citar algunos libros deuterocanónicos. Tenemos que ver muchos de cómo escribía Pablo, qué escribió Pedro, qué escribió Judas, Santiago o Jacobo en las cartas, en las epístolas, para luego poder entender y comprender lo que es el libro de Apocalipsis. Así que mis hermanos y mis amigos, muy bienvenidos sean todos ustedes y espero que agarren ánimo y que sirva de mucho a todos los que me escuchen o que vean este programa de escatología apocalíptica. Mi nombre es Oscar Armando Munguía, yo soy el hermano Munguía. Tenemos prácticamente ya 35 años de estar compartiendo esta clase y investigando Apocalipsis y investigando lo que es la hermenéutica apocalíptica. Así que espero, hermanos, que aprendamos todos juntos, porque aquí no es cuestión de que este sabe o este no sabe. Aprendamos juntos. Sabemos, hermanos, que hay muchas escuelas de Apocalipsis y muchos tipos de interpretaciones, pero para eso está la hermenéutica y está la exégesis, para que hagamos estudios exegéticos, hermenéuticos, gramaticales e históricos al texto bíblico. Así que espero, mis hermanos, de que juntos estudiemos esto y tratemos de sacar lo mejor de lo mejor de estas clases. Van a estar grabadas, así que si usted no comprendió alguna parte, puede volverlo a ver hasta que se le quede. Para aquellos hermanos que van a estudiar escatología en los institutos bíblicos, espero que también esto sea de mucha ayuda para cada uno de ellos. Espero que todos aprendamos juntos de prácticamente de escatología o de apocalipsis. Bienvenidos todos mis hermanos, bienvenidos los que se están sintonizando, bienvenidos los hermanos de El Salvador, de todas partes de El Salvador, de Oriente, de Occidente, del Norte. Muy bienvenidos también los hermanos de Costa Rica, de Panamá, Dios les bendiga. También bienvenidos los hermanos que están sintonizándonos en los Estados Unidos, Canadá, Dios les bendiga. También de Colombia y de Venezuela y de todas partes del mundo, Dios los bendiga. Esperamos llegar a todas partes del mundo a través de esta grabación. Dios les bendiga a todos. Es muy importante, muy necesario esta clase de escatología para evitar malas interpretaciones, para evitar algunas cosas que muchos sensacionalistas tratan de hablar, que ya viene el fin del mundo, que esto y lo otro.
y en alguna imagen muchas veces se quedan, le dan forma en Photoshop a unas nubes y ya creen que ahí está todo y se imaginan cosas y trabajan cosas e inventan cosas, pero ahora lo vamos a hacer a la luz de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis no trata de inventar. Apocalipsis no se tiene que inventar, se tiene que interpretar a la luz de las mismas Sagradas Escrituras. Así que mis hermanos, bienvenidos sean todos. Vamos a dar inicio a la clase, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a estar viendo algunas imágenes, vamos a estar viendo algunas imágenes, algunas ilustraciones, a manera de que sea de más fácil el aprendizaje. Como dije, su servidor es Óscar Armando Munguía Vázquez. Estamos aquí en El Salvador, Centroamérica, uno de los países más pequeños de Centroamérica, y por cierto muy convulsionado, asediado por la delincuencia y por la corrupción. Pero los evangélicos aquí estamos listos para poder compartir la palabra. También quiero decirles que estaré cumpliendo en agosto de este año, del 2019, estaré cumpliendo mis 40 años de ministerio. De ministerio en la predicación de la palabra de Dios como evangelista, pastor y maestro. Así que Dios me lo bendiga. Bienvenido a la clase, la primera clase de escatología apocalíptica. Vamos a seguir y vamos a seguir, mis hermanos. Vamos a tratar de poner esto. Vamos a comenzar con escatología. Es una palabra para muchos y ya creo que muchos lo entienden, pero muchas otras personas no. Escatología quiere decir estudio sistemático de los eventos futuros. Estudio esquemático de los eventos futuros. Me voy deteniendo en algunas palabras, por ejemplo, la palabra sistemático. Sistemático, en un estudio sistemático quiere decir un estudio, sistemático quiere decir conjunto ordenado de normas y procedimientos. Sistemático es estudiar algo de una forma ordenada, con normas y procedimientos ya establecidos, a manera de que no se vaya a confundir, tiene que ser ordenado. El estudio de escatología tiene que ser sistemático, un estudio sistemático, o sea, un estudio ordenado de los eventos futuros. Este es un problema para muchos hermanos que quieren saber del anticristo, que quieren saber de la bestia, del abismo, de la Nueva Jerusalén, pero son temas aislados. Y si usted, o de 144,000, y si usted estudia el tema sin haber estudiado muchos otros temas anteriormente, o se va a confundir o va a confundir a los demás. Por eso es necesario que iniciemos exactamente de una forma sistemática los eventos futuros. La palabra entonces, escatología, es estudio sistemático de los eventos futuros. Eso quiere decir escatología. Y la palabra se deriva del adjetivo griego escatos. Escatología es escatos. Y escatos significa el último. Y el último se refiere al fin de la creación, al clímax de la historia mundial o a la consumación del programa universal de Dios para la humanidad o para este mundo. Entonces es el fin de la creación, el clímax de la historia mundial, hasta donde llega la historia mundial, o la consumación del programa universal de Dios sobre los seres humanos. Entonces, escatos o escatología también se llama, hay escatología evangélica también, donde tiene que ver no solamente el fin de la creación o el clímax de la historia mundial o la consumación del programa universal de Dios, sino que muchas veces tiene que ver también con el fin personal del hombre. Así que la palabra escato apunta al fin del mundo. En los siguientes pasajes, por ejemplo, vamos a leer unos pasajes. La frase, porque algunas personas creen que solo Apocalipsis habla de escatos.
también habla en el Nuevo Testamento, y no solamente también en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Como dije, en toda la Biblia habla de escatos. Escato significa lo último, el fin de la consumación del programa de Dios en el universo o en el mundo, o el clímax de la historia mundial. Esto lo habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La frase, como dije, en el Nuevo Testamento, cuando en algunas partes del Nuevo Testamento, si algunos discípulos o algunos escritores del Nuevo Testamento hablan de día postrero, se están refiriendo no solo al día de mañana, sino que en algunas partes, y si nos vamos a los originales, está hablando de los últimos días, o sea, del escatos, ¿verdad? En Juan capítulo 6, versículo 39, en Juan capítulo 40, en el capítulo 39 y 40 y en el 54 prácticamente está hablando de escatos. También en Juan capítulo 11, versículo 2 o en Juan capítulo 12, versículo 48, Juan está hablando prácticamente de escatos. Ahora, no solo Juan, también Pablo, Santiago, Pedro y Judas hablan en sus cartas respecto a la palabra escatos. Lo único que no dice escatos. Si nos vamos a los originales, lo vamos a encontrar como tiempos peligrosos o los días postreros o burladores de los días en los postreros días. Entonces ellos hablan de esa manera refiriéndose prácticamente a los últimos días. Por ejemplo, Pablo en 2 Timoteo en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está diciéndole a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si nos vamos a los originales y vamos a ver, vamos a encontrar que tiempos peligrosos se está refiriendo a escatos. No se estaba refiriendo a los tiempos de Timoteo ni a los tiempos de Pablo, sino a los tiempos últimos apocalípticos. También cuando vemos Santiago, en Santiago capítulo 5, versículo 3, claramente tiene en mente las eventualidades futuras aquí Santiago, cuando se refiere a hombres egoístas que acumulan riquezas para los días postreros. Se está refiriendo no a la gente de su tiempo o a los ricos o a los egoístas de su tiempo, sino se está refiriendo a los egoístas de los tiempos escatos, o sea, de los últimos tiempos. Santiago se refiere a eso. Bueno, Santiago ustedes saben que es Jacobo, ¿verdad? Es el mismo Jacobo, Santiago. Pero veamos otro, Pedro. Pedro también, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3, también nos habla de una palabra escato, o sea, de una palabra de los últimos tiempos. Pedro menciona a burladores que niegan el advenimiento de Cristo en los postreros días. Cuando habla de burladores de los postreros días, o sea, esos postreros días está hablando de prácticamente escatos, de los días o de los últimos días de la consumación de la obra del Señor o de la tierra, de los últimos días de esta tierra, de los hombres sobre esta tierra. Judas también habla en el versículo 18 de burladores, igual que Pedro, de burladores en el postrer tiempo. Este postrer tiempo, al irnos al original, está hablando de escatos, del postrer tiempo, de los últimos tiempos. No todas las palabras que vamos a encontrar de Judas o de Pedro, de Santiago o de Pablo, que diga tiempos peligrosos o los días postreros o en los postreros días o que diga en el postrer tiempo, se está refiriendo al escatos. No todos, sino que son algunos, pero hay que identificarlos según los originales. Es ahí donde debemos tener el
sumo cuidado, mucho cuidado para no caer en esas cosas. Y luego, porque tal vez Judas, tal vez Pedro, o tal vez Pablo o Santiago está hablando de un postrer día o de tiempos peligrosos de sus tiempos. Pero cuando ellos se están refiriendo a escatos, está bien específico en la Sagrada Escritura si nos vamos al original. El problema es cuando lo pasamos al español o a nuestro idioma. Ese es el problema. Ahora, muchos no creen que en el Nuevo Testamento hablara de los últimos tiempos, pero desde el inicio de la iglesia, siempre han existido, hermanos, han existido tendencias y por eso cuando nació la iglesia, uno de los primeros problemas que tuvo la iglesia primitiva era el agnosticismo, que eran gente que es más, fueron los primeros líderes de la iglesia, gente que creía que tenía mucho conocimiento, gente que creían que eran los privilegiados en entender y en comprender las cosas. Estos fueron los agnósticos, ¿verdad? Ahora, luego aparecieron tres tipos de escuelas que le llaman las escuelas de pensamiento existencialistas. Está la desastre, que es un existencialismo, él generó un existencialismo ateo, que por supuesto no creen en Dios. Luego estuvo otro que es Kierkegaard, este cree en un existencialismo cristiano. Y luego está Camus, que es un existencialismo agnóstico. Estos dos, el existencialismo cristiano y el existencialismo agnósticos, ambos creen en Dios. Pero que Dios es una cuestión irrelevante para la existencia humana. Dios puede existir o no existir, pero no es relevante. Y el problema, tan solo por tener una idea firme, no soluciona los problemas metafísicos del hombre. Para estos dos, aunque lleve el nombre de existencialismo cristiano, el existencialismo cristiano cree en Dios, hermanos. Y aquí es donde quiero que algunos hermanos noten que hay mucho existencialismo cristiano dentro de la iglesia, que de ahí puede surgir el humanismo. No estoy hablando de un ser humano que tiene lástima o que tiene compasión por otro. El humanismo pone a Dios abajo de él, o sea, la persona se pone encima de Dios. O la persona dice, yo tengo derecho a fama, yo tengo derecho a dinero y yo tengo derecho a gloria. Y lo podemos ver en grandes predicadores, famosos predicadores internacionales, que ellos se ponen sobre Dios. Es más, aceptan adoración. Eso prácticamente es parte del existencialismo cristiano. Y el existencialismo agnóstico ya tiene otra mezcla con el existencialismo cristiano, que dice Dios nos puso, sí, Dios existe, Dios es un ser todopoderoso, pero Dios es egoísta, nos hizo, nos puso en esta tierra y hay que ver cómo sufrimos nosotros. Él no tiene nada que ver en nuestra vida, Él no tiene nada que ver en nuestro diario vivir. Eso es lo que creen este existencialismo cristiano, el existencialismo gnóstico. Dios no tiene nada que ver. Ahora, hay muchos otros puntos dentro del existencialismo agnóstico, pero que no vamos a tocar ahora porque eso sería muy, pero muy largo. La literatura teológica contemporánea de las escuelas existencialistas o neoortodoxas, hermanos, niegan e ignoran el concepto neotestamentario de un conjunto de eventos futuros escatológicos. Ellos no creen en los eventos futuros escatológicos. O sea, no creen tanto lo que es el existencialismo cristiano como el existencialismo agnóstico, no cree en los eventos futuros. Hacia eso quería llegar, hacia esa conclusión, que estas dos escuelas no creen.
Ahora bien, ¿por qué cree, mis amados hermanos, que algunos predicadores internacionales o predicadores grandes tienen su gloria, tienen su reino en esta tierra, porque ellos quieren gozar, ellos quieren satisfacer sus deseos carnales o sus deseos de fama, de poder sobre esta tierra y este mundo? Porque no creen en el futuro. Es más, no creen que exista un mundo diferente, un mundo espiritual. Ellos viven, gozan, se divierten y, y aceptan la adoración de los hermanos. Alguien me puede decir, hermano, yo soy cristiano y yo jamás voy a adorar a un hombre. ¿Cómo no? Muchos hermanos adoran a sus pastores. Una cosa es que usted le tenga respeto, una cosa es que usted sea obediente, pero obediente bajo las normas establecidas en las Sagradas Escrituras. Pero si un pastor o un líder se sobrepasa o se aprovecha o hace una eisegesis del texto para provecho propio o para intereses mezquinos, y usted cae sobre esos intereses o cae o es arrastrado, entonces usted cae en la trampa y usted llega a ser un adorador de un hombre. Y él cae en el existencialismo cristiano, donde hay que adorar prácticamente al pastor. Respeto no solo merecen los pastores o los líderes, respeto merecemos todas las personas. Pero dígame si usted respeta a una persona humilde, y digamos humilde en el concepto o dentro del concepto humilde, dentro del concepto de pobreza. Porque muchos creen que humilde puede ser una persona pobre. No, una persona pobre también puede ser altanera, grosera, vanagloriosa, altiva y soberbia. Y un rico puede ser también, no necesariamente sea orgulloso, vanaglorioso, altivo o soberbio, puede ser humilde. Entonces la humildad no consiste en el dinero que tenga o en la forma que se vista. Entonces, es bien difícil, hermano, si usted el respeto tiene que ser tanto para un líder como para cualquier hermano, para todas las personas, mis hermanos. Así tiene que ser el respeto para todos. Ahora bien, hermanos, la escatología evangélica, como dije al inicio, no solamente abarca el fin del hombre, la escatología evangélica cristiana tiene que ver mucho con la inmortalidad personal, con la segunda venida de Cristo, con el estado intermedio y la resurrección, el gran abismo entre el cielo y el infierno. Tiene que ver con todo esto y son temas tan delicados, mis amados hermanos, que bien difícil que lo veamos todos aquí en esta materia. Tendríamos que ir de cada uno una materia porque son totalmente profundas y son temas tan delicados, mis hermanos, que la iglesia actual los desconoce. Pero, ¿por qué desconoce la iglesia actual esto? Miren, mis hermanos, la iglesia lo desconoce, este tema de la inmortalidad personal, de la segunda venida de Cristo, del estado intermedio y la resurrección, del gran abismo entre el cielo y el infierno. La iglesia lo desconoce porque los hermanos prácticamente se han centrado en otros temas, en temas irrelevantes o en temas para mantener nada más el número de hermanos sin importarles su crecimiento espiritual, el conocimiento bíblico. Entonces se han centrado en filosofías vagas, vanas, que no profundizan, que no hacen crecer a la congregación. Predican temas que hacen que la iglesia se llene, pero podría decir con una comida fría, no con una comida caliente que sustente, vitaminada.
Ese es el problema de hoy en día, hermano. Y por eso los pastores o los líderes o los predicadores no se meten en temas más fuertes, más espinosos, porque no quieren estudiar a profundidad lo que van a enseñar a la iglesia. Por eso tenemos iglesias llenas de gente, pero sin conocer absolutamente nada en una forma profunda las Sagradas Escrituras. Tenemos problemas bien serios en esa situación, mis amados hermanos. Pero veamos la inmortalidad personal. El ser no material continúa después de la muerte. O sea, la persona continúa después de la muerte. Mire, hermano, usted y yo, desde que nacemos, somos inmortales. Ahora, inmortales en el sentido de que usted va a vivir para siempre, tanto con el Señor o en el infierno. O sea, cuando muramos, o vamos a estar en un tormento eterno o vamos a estar en una vida eterna con el Señor. Cualquiera de las dos cosas, pero no va a estar en intermedio. Entonces, quiero que primero comprenda, mi hermano, que usted y yo somos eternos. Tenga seguro eso, usted y yo somos eternos. ¿A dónde vamos a vivir la eternidad? Va a depender de usted o de mí. Por eso Él ofrece la salvación y por eso Él dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Entonces, la salvación, mis amados hermanos, también se puede perder, pues. No es que Dios la quite, sino que usted la ponga a un lado, que usted la descuide. Él no la quita, la salvación ahí está. El problema es que usted la abandone, usted la deje a un lado. Ese es el problema. Ahora, la salvación está, pero que usted es eterno, eso sí nadie se lo quita. Usted es eterno, ya sea con el Señor o sin el Señor. Entonces, la inmortalidad en el Nuevo Testamento es una traducción de la palabra griega que quiere decir aptarsia, que significa literalmente incorrupción, y que es usada por los escritores bíblicos para designar el estado futuro de los redimidos solamente. Solamente cuando habla de esa palabra, solo se refiere a los redimidos solamente, de incorruptible. Porque ¿qué es la corrupción? El corrupto es la carne, es el cuerpo, es esto lo que se corrompe, lo que se enferma. Pero ¿quién lo enferma? Es el alma. Y el alma como un ser espiritual. Ustedes saben, mis hermanos, que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu prácticamente es como el teléfono con el que usted se comunica con Dios. Y el alma, que está entretejida en todo el cuerpo, es la que utiliza el espíritu o utiliza el cuerpo. Obedece al espíritu, obedece. El cuerpo simple y sencillamente va a hacer lo que el alma quiere. El alma quiere tocar, él utiliza el cuerpo y toca. El alma ve, el alma tiene sensaciones a través del cuerpo. Entonces, por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. La que se deleita es el alma y la que se corrompe es el alma con el cuerpo. Entonces, el cuerpo y el alma están entretejidos ambos. Por eso ahí está inclusive el dolor. Si yo le doy un pellizcón en el brazo, le va a doler. Y yo le pregunto, ¿qué le dolió? ¿El cuerpo o el alma? Y usted me va a decir, el cuerpo. Pero si usted se muere, le da un derrame o un ataque en ese momento y muere, y yo le doy el pellizcón, le voy a dar el pellizcón al cuerpo. Entonces le voy a preguntar, ¿le dolió el cuerpo o el alma? Nada, porque ya está muerto. Y entonces, ¿qué es lo que le dolía? El alma. Pero murió cuando el alma se desprendió del cuerpo. Entonces la que se deleita es el alma. Entonces, la inmortalidad personal. Mis amados hermanos, somos los seres humanos inmortales, ya sea para vivir con el Señor o para vivir sin Él en el infierno. Pero ese es un tema increíblemente largo. Ahora, la segunda venida de Cristo, es otro tema, mi hermano, tan difícil.
y tan incompleto para la iglesia. La segunda venida de Cristo tiene tanta confusión en mis hermanos que confunden la segunda venida de Jesucristo a la tierra con también el levantamiento de la iglesia. Muchos hermanos tienen una noción vaga del significado del retorno de Cristo. Piensan solamente acerca de que van a estar allá con el Señor al morir. Otros tienen la idea de que Cristo volverá a instituir el juicio, lo cual decidirá el estado eterno de los salvos y de los condenados. Pocos tienen claro el asunto del reino milenial de Cristo, y todos estos tres temas los confunden. Confunden inclusive hasta la segunda, hasta el levantamiento de iglesia. Creen que todos vamos a ver a Cristo. Allá viene Cristo, porque la Biblia dice que así como lo habéis visto subir, así vendrá. Subió en la nube Shekinah. Ajá, lo vieron los ojos materiales de los discípulos y de los que estaban ahí. Jesús no medía ni 2 metros, pero si lo ven ustedes subir a una persona de 2 metros de altura, sube, vea usted si lo puede ver a 3000 metros de altura. Ya no lo ve, ni un puntito alcanzaría a ver. Ahora, si él lo alcanzara a ver y está en San Salvador, o está en San Miguel, está en Costa Rica, está en Alemania, y la tierra es redonda, si lo ven los de aquí, no lo van a ver los de aquí, ni los de aquí, ni de aquí. Entonces, ¿lo van a ver todos o no lo van a ver todos? Entonces, ¿cómo está la cuestión? ¿Lo van a ver o no lo van a ver? Aquí no es cuestión de ver, aquí es cuestión de oír. El que escucha la final trompeta, el sonido de la final trompeta, el llamamiento del pastor de pastores, el levantamiento de la iglesia no es cuestión de ver, sino que de oír, escuchar y acercarse a su pastor, al pastor de pastores. No me refiero al pastor carnal que tiene ahí, me refiero al pastor, al rey de reyes y señor de señores. Cuando a él haga el llamado, los que son de él escucharán, los que no son de él no lo escucharán. Se van a quedar. Aquí se van a quedar pastores, líderes, hermanos, santulones. Aquí se van a quedar cantidades, miles, de cientos de miles se quedarán. Entonces, la segunda venida de Cristo. Entonces, la idea que tienen mis hermanos de la segunda venida de Cristo, piensan que solamente van a estar, voy a estar ya con el Señor al morir. Pero aquí viene otro interrogante. Si usted va a vivir al morir, se va a ir a vivir con el Señor ahorita. Entonces, ¿qué sentido tiene que los muertos en Cristo resuciten primero y se vaya otra vez a vivir con el Señor? ¿Cómo es eso, hermano? Explíquemelo. Explíquemelo. Hay tanto que hablar de eso. Lo otro está el estado intermedio y la resurrección. Existe confusión en los cristianos que no han estudiado este tema. La mayoría entienden que hay una distinción entre el estado de los muertos ahora en el cielo y su estado cuando Cristo venga a resucitar a los muertos, lo que estamos hablando. Tienen una idea vaga sobre los perdidos que están en el Hades y el estado final y eterno solamente después de una resurrección y juicios futuros. ¿A dónde van las personas sin Cristo ahorita? ¿A dónde están? Inclusive muchos evangélicos reducen a Dios tan pequeño, lo hacen tan pequeño, que creen que Dios aquí mismo tiene, en este pedacito de tierra, tiene el paraíso y tiene el Hades o el lugar de tormento. Unos dicen que el lugar de tormento está en el centro de la tierra. Reducen y hacen tan chiquito a Dios, cuando aún en este momento que usted me está escuchando, Dios está haciendo nuevas galaxias. El sistema, hermano, no ha parado de estar haciendo nuevos y cada vez nuevos y nuevos planetas. Están naciendo nuevos planetas 1000 veces más grandes que la Tierra.
¿Necesitará solo de tantos miles de planetas Dios tener el infierno aquí físicamente? Ahora hablemos del alma. ¿El alma es física o es espiritual? ¿Cuánto pesa un alma? ¿Puedo meter un alma aquí en mi bolsillo? ¿Voy a agarrar un alma y la voy a meter en una cajita de fósforo y no la voy a dejar salir de ahí? ¿Puede traspasar un alma a la pared o no? ¿O una roca o no? ¿Puede volar un alma? ¿A qué velocidad puede volar un alma? ¿Puedo agarrar un fósforo y darle fuego? ¿Será ese el fuego del que habla la Biblia, del fuego que conocemos, o qué tipo de fuego será? Ven que hay una cantidad de interrogantes, mis hermanos. Interrogantes que su pastor tiene la obligación de enseñarle. Interrogante que su maestro de instituto bíblico tiene la obligación de enseñarle. Ir a enseñar mentiras a un instituto bíblico, eso es fácil. Es como aquellos predicadores que en el culto están y agarran la Biblia, leen el texto, aquí saco un mensaje y dicen a inventar, por favor, por eso la iglesia está así. Y solo porque tienen carisma y caen bien. Y algunos porque son parecidos, son guapos, hacen ejercicio para verse bonitos, pero no tienen nada en su cabeza y mucho menos dedicación al estudio. Y otros que se les sube el humo porque estudió instituto bíblico o una licenciatura, creen que lo saben todo. Cuando esto es cuestión de tres cosas: estudiar, investigar, someter su vida espiritual, vivir en comunión con Dios, aceptar el Espíritu Santo de Dios en su vida, vivir consagrado a Dios, vivir un testimonio, vivir lo que estudiamos y vivir la vida espiritual. Eso es. Entonces, hermanos, son temas, puntos muy esenciales y principales de la escatología evangélica. Todo esto tenemos que ver antes de iniciar, hermanos, Apocalipsis. Yo necesitaba poder explicar esto. Pero hay otro punto también importante para poder estudiar escatología apocalíptica. Es prácticamente una hermenéutica especial, una hermenéutica apocalíptica, gramatical e histórica. Para eso tenemos que saber prácticamente de la gramática. Hermano, y esto no solo se aplica a Apocalipsis, sino que se aplica a toda la Sagradas Escrituras. Por ejemplo, tenemos que saber la morfología. ¿Qué es morfología, hermano? La morfología es forma, morfo es forma, logía es tratado, forma, tratado. Entonces, la morfología prácticamente, mis hermanos, es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. Es la que estudia cómo se forman las palabras, qué significa, cómo se está formando esta nueva palabra. Esa es la morfología léxica. Cuando yo digo usted tiene mucho léxico, usted tiene muchas palabras. Hay que estudiar morfología dentro de la hermenéutica apocalíptica. Ahora, no solamente hay que estudiar morfología, hay que estudiar también la sintaxis. Sintaxis no es que usted no tenga taxis. Sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas que gobiernan la combinación de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a estos. O sea, la sintaxis es la que estudia las frases o las oraciones o los conceptos. Eso es lo que estudia la sintaxis. Por ejemplo, mis hermanos, si yo digo,
me refiero yo a mi esposa, me refiero yo a mi esposa y yo digo esto, mis hermanos. Cielo, ¿me puede hacer una taza de café? Entonces viene ella y me hace la taza de café y me la sirve bien caliente. Luego digo yo, ay, me quemé el cielo en la boca. Y de repente veo, estoy sentado y veo hacia arriba y digo, el cielo falso se está cayendo. Y luego también digo, no cambio el cielo falso porque el cielo está oscuro y puede llover. Entonces, eso, mis hermanos, estoy metiendo una palabra en diferentes conceptos. La palabra se pronuncia igual, cielo, se escribe igual, tiene la misma fuerza, pero como está metida en un concepto totalmente diferente, significa otra cosa. Le dije cielo a mi esposa, le dije cielo de la boca, le dije cielo falso que tienen las casas y dije cielo del globo terráqueo. Entonces, esto es parte de la gramática, la morfología y la sintaxis. Pero luego están las figuras retóricas. Las figuras retóricas, hermano, la Biblia está llena de figuras retóricas, o le llaman también figuras de dicción. Hay más de 2200 figuras de dicción. Y de esas 2200 figuras de dicción, la Biblia tiene más de 1700 figuras de dicción. Oiga, mi amado hermano, esto significa que yo no puedo interpretar la Biblia o leer la Biblia creyendo lo que dice exactamente, porque tal vez es una figura de dicción la que está en esa parte que estoy leyendo. Y aquí viene otra cosa, también viene la lexicografía. La ciencia es prácticamente, ahora es reemplazada por la semántica. También está el trasfondo histórico. Tenemos que entender ese lenguaje figurado y la determinación del tiempo histórico, quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, a quiénes se lo dijo, si era en el desierto, era un bosque, si había un río a la par, no había río, la política que había en ese entorno, los vecinos, los reyes que existían, los profetas que habían, y veamos el contexto literario también. Ver el estilo o qué quería decir el escritor sagrado. Entonces, además de la gramática, la historia, la morfología, la sintaxis, la figura retórica, el contexto literario, del trastorno histórico, de la lexicografía, algo súper importante para estudiar Apocalipsis es la dirección del glorioso Espíritu Santo de Dios. Dios prometió la dirección del Espíritu Santo según Juan capítulo 16 versículos 12 y 15. Y nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si usted no tiene Espíritu Santo, jamás va a entender Apocalipsis. Si un hombre comienza a explicarle de Apocalipsis, sin vivir una vida consagrada, sin vivir una vida llena del Espíritu Santo, y mucho menos si no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo, ese hombre no le va a explicar absolutamente nada. Y no va porque no va a entender las enseñanzas de Apocalipsis. Debemos que para entender debemos de estar llenos y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo, mis amados hermanos, que vamos a llegar hasta aquí. Ya vimos una buena parte de la introducción. En la próxima clase vamos a ver ya lo que es ya iniciando los primeros versículos de Apocalipsis. Necesitaba explicar todas estas cosas para poder entender Apocalipsis. Por favor, mis hermanos, no se vayan a faltar en la próxima clase. Dios les bendiga a todos. Les quiero mucho en el amor del Señor y bienvenidos a la clase de escatología apocalíptica. Esta fue la primera clase. Puede visitarnos en el Facebook como Armando Vázquez o a través de este canal de YouTube. Dios me los bendiga a todos y que pasen
un feliz día. Dios los bendiga.